lamentablemente. Bien, amigos, en el espacio estelar del día vamos a compartir el cafecito de hoy, que ya viene por ahí, con el politólogo Freddy Ángel Castro. Muy buenos días. Buen día, don Uchi. Y bienvenido. Buenos días, Freddy Ángel. Buenos días, hermano. En un contexto político, institucional, interesantísimo, bastante complejo, interesantísimo. Lo primero, sí, hoy día la política está bajo una sombra. Odebrecht, corrupción, impunidad. Ese es el tema. Aquí nadie está hablando de quién va a ser candidato a nada. Cuando estamos habituados a que eso es permanente, 4 años siempre de campaña. Ahora aquí se está hablando de Odebrecht y de corrupción. Consecuencias para el gobierno y un poquito más allá, consecuencias para el sistema de partidos. Bueno, precisamente hoy se cumplen 2 años de la reforma constitucional que posibilitó que el presidente Danilo Medina obtuviera la vía institucional para un nuevo mandato. A 2 años, ¿cuánto han cambiado las cosas? En la línea de los primeros balances de este caso emblemático, tenemos como resultado rápidamente en un balance político que el caso de Odebrecht se lleva 4 presidenciables. O sea, si queremos medir rápidamente un efecto político, hay 4 presidenciables que el caso de Odebrecht lo afecta. ¿Quiénes son esos? Andrés, en el caso del PLD, Julio César Valentín, en el caso Segura y Temístocles Montá. Es un primer balance de este proceso. 4 presidenciables de cara a situaciones y o decisiones políticas. Dijiste Temístocles Montá. Temístocles Montá, Radamés Segura, ajá, Julio César Valentín y Andrés Bautista. 4 presidenciables están siendo juzgados. Claro, con esto no estamos diciendo que son culpables, exacto, sino que les recuperamos el principio de inocencia y que posteriormente pudieran arreglar su futuro político, pero ahora están seriamente cuestionados. Desde el punto de vista de los partidos políticos en la República Dominicana, el movimiento social, que es el movimiento Marcha Verde, ascendió a una categoría de movimiento político, de movimiento ciudadano, y cuando digo político no estoy diciendo partidario, sino de movimiento político, que es un movimiento de ciudadanía, y desmovilizó a los partidos políticos. Por lo tanto, los partidos políticos en el quehacer nacional están desmovilizados desde el punto de vista de las demandas sociales. ¿Cuál era la agenda tradicional? La agenda tradicional, en un escenario fuera como el que estamos, era sencillamente ya la presentación de precandidaturas al interior del partido y comenzar a un proceso temprano de carrera electoral para decidir quién domina los procesos internos en los partidos. Los partidos políticos en la República Dominicana, los partidos tradicionales en la República Dominicana, en estos momentos están en una condición donde la sociedad y los ciudadanos no solamente demandan de ello un cambio, sino también que demandan de ello una reestructuración para poder sobrevivir en el marco de esta crisis. ¿Tú puedes afirmar que hay una crisis del sistema de partidos políticos y que esta crisis podría ser irreversible, por llamarlo de alguna manera? Hay una crisis del sistema de partidos políticos. Probablemente yo no me atrevo a utilizar el concepto de irreversible. Claro. Ahora, si no conectan con las demandas sociales, esas demandas sociales, que son demandas que de alguna manera tienen que llegar a un buen puerto, si los partidos políticos son capaces de interpretar esas demandas ciudadanas y transformar el sistema político en la República Dominicana en términos de una calidad, ellos podrían solventar la crisis. Pero si hacen lo contrario, entonces esa crisis se lo lleva. Se lo lleva porque entonces estaríamos en expresión de 2 vías. Una vía, una tercera vía, que se articularía desde el propio movimiento social, o una vía que sería una respuesta de fuerza a la infuncionabilidad de los partidos políticos en la República Dominicana,
que ha sido lo que ha pasado en casos referentes, claro, como en España, el caso Macron en Francia. En Francia, todos sí, son tercera vía, que son expresión del fracaso. En Grecia pasó también. Sí, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, de alguna manera, Donald Trump, aunque fue por el Partido Republicano, es una respuesta prácticamente de un outsider al sistema en Estados Unidos para mal. Para mal. En los otros países. En Francia para bien. Para bien. En España para bien. En España para bien. Sí. Entonces, ¿cómo afecta al gobierno? Muy seriamente. Primero, lo afecta en términos de la imagen internacional desde el punto de vista del financiamiento multilateral del gobierno dominicano de cara a los próximos años. Revistas y escenarios especializados como Bloomberg, que es un centro financiero de referencia importante en Estados Unidos, y el propio financiamiento de la Unión Europea está dejando a importantes proyectos del gobierno sin financiamiento, y además se amenaza la cooperación bilateral, que es la cooperación con la Unión Europea. A causa de los casos de corrupción. A causa de los casos... Lo que pasa es que la Unión Europea ya venía saliendo desde hace mucho, porque nosotros somos un país catalogado como de un país de ingresos medio alto. Pero aquí hay muchísimo crecimiento. Sí. Está en 10 bolsillos el crecimiento, pero ya eso es... Ya la cooperación internacional ve que República Dominicana no necesita. Exactamente. Sí, pero el financiamiento a obras... Bueno, yo no hablo de la cooperación en términos de la cooperación al desarrollo, sino te hablo del financiamiento. Punta Catalina está teniendo problemas para conseguir financiamiento. Va a ser difícil que los 330 millones de dólares que todavía debe entregar un pool de bancos europeos para el financiamiento de Punta Catalina, va a ser difícil que lo desembolsen. Con este escándalo de corrupción. Es importante. Es importante, para terminar la idea, es importante establecer que de los partidos políticos no aquilatar este proceso en una vía de transformación, el periodo que viene, ya entiéndase 2018, 2020, puede ser un periodo de inestabilidad política con alta tensión. Es decir, cuando en los sistemas políticos y en los sistemas democráticos se generan esta situación, entonces pasamos a un periodo de inestabilidad con alta tensión política, o sea, lo que se llama la democracia inestable. Pudiera entonces venir, lo que Uchi decía en su comentario anterior en la mañana, pudieran venir las frustraciones colectivas, las insatisfacciones colectivas ante la disfuncionalidad de las instituciones que están llamadas a solventar el proceso democrático. Sin dudas hay un impacto a nivel de los partidos políticos que tienen que replantearse temas relacionado con la ética y la política, democracia interna, la representación de demandas e intereses ciudadanos que han dejado de lado desde hace mucho tiempo. Ahora, una pregunta también tiene que ver con el sistema electoral, y uno se analiza y ve si de verdad esta situación de estos casos de impunidad y de corrupción pudieran tener un impacto a nivel de un sistema electoral, en el sentido de que se hagan las reformas necesarias para que haya un cambio en la relación dinero y política, que es una relación opaca, es una relación perversa y que de alguna manera tiene mucho que ver con los casos de corrupción e impunidad en la democracia dominicana. ¿Tú crees que puede tener impacto esto en este tipo de reformas? Sí, necesariamente tiene que tenerlo, Javier, por una condición. Si no se genera el cambio, esos partidos políticos estarían en una situación no solamente de tensión, sino que por esa misma vía va a producirse fraccionamiento y división. ¿Por qué? Porque ya la discusión hoy superó el marco propio de la ley en términos de un requerimiento social. Es una demanda de supervivencia de los propios partidos políticos. Los partidos políticos hoy están en una operación de corazón abierto y no depende de ellos, la posibilidad o no de salvarse, porque es que la demanda social y el movimiento social
lo puede triturar en una centrífuga y puede sacar un nuevo producto social. Porque tomen un dato, este es un dato político altamente interesante, que produce una diferenciación con el resto de las demandas de sanción en el continente de Odebrecht. En la República Dominicana es el único país donde hay una demanda social en la calle contra la corrupción y la impunidad. Y que es pacífica. Y que es pacífica. En ese sentido, el Movimiento Verde preserva la paz. Exacto. Mientras no haya un desafío demasiado grande a los reclamos correctos de fin de la impunidad y que haya una justicia independiente. Claro. Pero mientras el Movimiento Verde canalice con demostraciones pacíficas la indignación de los dominicanos, la paz está garantizada. Claro, pero en esta parte lo trascendente es que solo aquí la demanda tiene un componente de movilización social. Sí. No lo tiene en el resto de los otros países. Entonces eso hace diferente. La demanda en contra de la impunidad y la corrupción la hace diferente en el resto de América Latina. En los otros países la justicia está actuando, los fiscales están actuando, pero no con un movimiento social ascendente y creciente que cada día más se fortalece y donde desde el punto de vista de las demandas que se le están haciendo ya al Estado, ya propiamente también a los partidos, son demandas más inclusivas en relación a lo que fue la parte inicial del proceso, como lo demuestra la acción de la Marcha Verde en San Pedro de Macorís en este fin de semana. Entonces, eso, Javier, deja a los partidos sin opciones. O sea, ellos están obligados, convocados y demandados a cumplir, a reformar el sistema político, no solamente el sistema de la ley, no solamente crear la ley, sino también a través del régimen de las garantías electorales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha pasado, don Uchi? Es que el caso de Odebrecht demuestra financiamiento ilegal de las campañas políticas en la República Dominicana. Y ese financiamiento ilegal de las campañas políticas en la República Dominicana, el juez en su decisión de medida de coerción, entonces retiene dos ilícitos de tipo penal, la ley de lavado de activos y la declaración de patrimonio. Esos dos ilícitos también apuntan contra la dirigencia política que en estos momentos está siendo sometida a medida de coerción. Ahora, tú acabas de decir que si los partidos no saben reaccionar, van a ser triturados por el movimiento social. Ahora bien, un vacío de partidos, ¿cómo se llena? Enunciaba una tesis de dos vías. O se genera una tercera vía institucional a nivel de partido político, dirían esta palabra, un frente político, que articule movimientos sociales y partidos políticos que no son corresponsables del manejo de la crisis en términos de corrupción. Esa es una opción, pero también está el otro riesgo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que las demandas no son satisfechas, en esa misma medida crece el movimiento social y eso también nos lleva a tensión política. Si no hay solución, la tensión política nos lleva entonces a una democracia inestable y en una democracia inestable la tensión pudiera generar cualquier otro tipo de solución. No, y que surja un extrapartido, un outsider, que no necesariamente es un frente político articulado. No. Y ya en la región hemos tenido experiencia en distintas la mayoría malas. Recordemos el caso de Perú y Fujimori, con la crisis que hubo de los partidos tradicionales y la emergencia de este político en este país. Lo importante de esto, Javier, es que el propio movimiento verde, yo lo visualizo que está generando esa potencialidad presidencial. Ahora, hay una situación interesante. Mientras el oficialismo reacciona con palos a ciegas hacia el movimiento verde, resulta
que como están sometidos también dirigentes del PRM, ya comienzan algunos dirigentes del PRM a distanciarse y a expresarlo públicamente del movimiento verde, porque están defendiendo a los suyos también. Entonces, ¿esto qué puede generar? ¿Menos respaldo al movimiento verde o menos respaldo a los partidos o a los dirigentes que se están enojando con el movimiento verde? No, los partidos políticos tienen que ser en este escenario altamente inteligentes. A cuanto más ellos deben aspirar es a que los imputados de los diferentes partidos se les garantice un debido proceso de ley. Exacto. Eso es cuanto más. Exacto. Si involucran la defensa, se involucran al partido. Ya es tarde, Freddy Ángel, para decir eso, porque los partidos han salido a la defensa abierta de cada uno de los imputados, todo, PLD, PRM. Pero de continuar en esa medida, Javier, y recibir una sanción ya en el juicio de fondo, la condena a los imputados se transfiere automáticamente como una condena al partido. Entonces, los partidos, inteligentemente, entiendo yo, deberían de separarse de esa defensa al fondo. En España eso lo hace hasta el Partido Popular en el poder, acusado de corrupción. ¿Cómo que se llama González? Rajoy. Un acusado de corrupción que el partido lo separó. Un dirigente importantísimo del PP, que tiene vinculaciones con la AAA de la CAS aquí. Claro. Exactamente. Y también, entonces aquí eso cuesta, no hay manera de que un partido se distancie de... Mira, es que yo estoy esperanzado en que la democracia dominicana tome otro rumbo a partir de este momento. Recuérdate que estamos frente a un antes y un después. Ajá. Las cosas, los partidos políticos no la pueden seguir haciendo de la manera tradicional. Es decir, cuando usted piensa en lo impensable, que un ministro esté preso en estos momentos con medidas de coerción, que un presidente del principal partido político esté preso con medidas de... El principal de la oposición. De la oposición esté bajo medida de coerción, usted simplemente llega a la conclusión... 2 senadores, un diputado. Ahora, sin embargo, la situación actual evidencia lo difícil, lo duro que es combatir la corrupción y la impunidad, porque tú no solo tienes una justicia que se hace parte de ese sistema de complicidades, tiene partidos políticos que protegen, tiene los mejores abogados al servicio de imputados de casos de corrupción, es decir, medios de comunicación. Y con jueces que probablemente en vez de quiliarle a ellos, se la van a colocar para que ellos quilen. Es decir, es complicado. Pero es complicado. Con un ministerio público históricamente débil, por no hablar de la dependencia. Pero no es que es débil. Es que el Procurador General de la República es miembro del Comité Central. Sí, bueno, independientemente el presidente de la Suprema, los 3 jueces de la Cámara Penal. Es decir, ellos colocaron a sus fichas para impedir la justicia. No, el Ministerio Público ha operado así siempre, lamentablemente, en este país. Pero a eso tú le sumas las debilidades. Que bueno, tú dices, bueno, los que están ahora como parte del Ministerio Público son fiscales capaces. Ahora, pero tú comparas nada más el ingreso que te tiene un fiscal de eso en un año, en horas se lo gana un abogado de la defensa de cualquiera de los imputados, para que tú veas, nada más si te vas al tema de incentivos, por ejemplo. Entonces hay una desigualdad. Sí. Y es verdad que en el país la corrupción es sistémica, pero no por eso tenemos y debemos o podemos bajar las banderas de la demanda. Es sistémica, pero las estructuras sistémicas también se rompen. Sí, claro. Era sistémica y fue sistémica la estructuración de Caja 2 en Odebrecht, y haber reflexionado sobre que este era el mejor destino para la transparencia, para la operación de soborno. Exacto, que ese es un tema que aquí se quiere como dejar de lado. Es decir, la Odebrecht trasladó aquí su departamento de pago de soborno al resto de la región. ¿Por qué será? Porque ellos dijeron que tenía más garantía aquí. Aquí ahora, vamos a ver.
ahora mismo hay un cuadro muy complicado para el gobierno, sobre todo, con estos sometimientos. Y resulta que falta Punta Catalina, y resulta que faltan las sobrevaluaciones. ¿Qué tú crees? ¿Pueden dejar eso a un lado? Y si no pueden obviar eso, entonces, ¿qué pueden hacer con eso? No, yo no creo que eso se pueda obviar, porque es que en el caso, por ejemplo, de Punta Catalina, eso está ya en la decisión del juez. O sea, se valoró como una obra que fue objeto de soborno. A la justicia no le interesa si el soborno fue para aprobar la obra o si fue para el financiamiento. Para el financiamiento. Eso no es interés de la justicia. Lo que le interesa a la justicia es cómo se violó la ley en la aprobación de ese contrato o cómo se violó la ley en el otorgamiento de la obra. No, pero que la decisión del juez ni siquiera tuvo que entrar en esa disyuntiva, porque el expediente que le entrega la Procuraduría General de la República, uno no sabe si fue de manera inadvertida, o porque si no, no tiene mucha explicación, pero el expediente dice que esa obra también fue objeto de sobornos. Claro, no fue de manera inadvertida, porque si hubiese sido de manera inadvertida, entonces 2 senadores no estuvieran bajo medida de fuerza. Exactamente. Es que está vinculado. Y lo que tiene que determinar la justicia es en qué áreas si hubo soborno, si fue solo en el financiamiento, en la aprobación de financiamiento, como intenta decir el Ministerio Público, o fue más allá también el otorgamiento de la obra mediante la licitación que se hizo. Eso tiene que determinarlo la justicia y el Ministerio Público. Hay otro mecanismo interesante, y es que la ley nacional obliga a la cocontratación. Entonces, ¿qué hacían en el sistema de corrupción? Llevaban a Odebrecht, ganaba el concurso y después contrataba. Es decir, una forma, llega solo al play, juega tú y cuando tú ganes, entonces te hacemos el cocontrato. Eso también se imputó como una violación. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos conversando sobre estos temas políticos e institucionales del país. Volvemos a ver. Continuamos esta conversación con el politólogo Freddy Ángel Castro. Dada la situación con todos estos casos de corrupción y de impunidad, que hay que decir, Odebrecht rebosó la copa porque vino la investigación de Estados Unidos y de Brasil. Ajá. Ahora hay algunos protestando porque dicen que eso es injerencia. Oye, el colmo del descaro. Entonces, pero no es lo único. Aquí tenemos pendientes barbaridades como Sunlan, como los Tucanos, como el CEA, como Corde, como OISOE, como Duquesa, y todo eso está ahí, sin juicio y sin acusación ni nada. ¿Tú crees que en esas condiciones se mantendrá este sistema de partido? ¿Tú crees que seguiremos teniendo en los órganos de justicia a dirigentes políticos como en la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral? ¿Tú crees que seguiremos viendo políticos en esos órganos? Yo pienso que en los órganos y en las altas cortes, a propósito de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, es una buena oportunidad para aprender la lección. Yo creo que a esos altos tribunales necesariamente hay que separar los militantes partidarios, los miembros de los comités centrales, de los comités políticos, porque hemos visto cuánto puede dañar la democracia. O sea, no es que lo busquemos impuro, fuera de lo que es el espacio terrenal, pero hay muchas personas que hacen y pueden jugar un papel honorable. En este sentido, desde el punto de vista de la demanda de la corrupción que está asumiendo la sociedad dominicana, nosotros entendemos
que estos casos de corrupción van a tomar un camino que de alguna manera va a ser diferente. Yo pienso que va a haber sanción, porque hay dos tipos de sanción, y habría que ver con cuál los imputados se quieren quedar. Con la sanción normativa, que es la que le impone la ley, o con la sanción moral. ¿Tú crees que una gente que se dedica a lo que se han dedicado le importa eso mucho? En el caso de esa dirigencia política debe importarle. Que no le importe es otra cosa, pero debe importarle por una razón elemental. Esa sanción moral sencillamente termina su carrera política. No es como usted salga, o no es si usted sale en base a los arreglos, a los contubernios o a la valoración de la cuantía de los ingresos de un fiscal o no y lo que se pueda retorcer. Es si usted puede demostrar fehacientemente en un juicio de fondo que usted no es culpable, o si usted, pudiendo demostrarlo, lo que hace es una trapisonda y sale por la puerta trasera y entonces le queda. Eso es lo que se ha hecho, eso es lo que se ha preferido aquí. Los acusados de corrupción prefieren que no se conozca en un juicio de fondo su caso, y no le ha interesado y no le ha importado la sanción social o moral que pueda haber. ¿Tú recuerdas un gesto con una amplia sonrisa así? Sí, entonces eso te lo responde. Eso mismo. Entonces esto te lo responde. Pero es muy importante lo que tú decías, además de las implicaciones que este caso de Odebrecht tiene que tener en el sistema de partidos, tiene que derivar en el fortalecimiento e independencia de las instituciones, porque si no, no estamos de nada. Es decir, tenemos que tener instituciones como Suprema Corte de Justicia, o Tribunal Constitucional, o el Tribunal Superior Electoral ahora, que se va a escoger, que es muy importante para lo que veíamos en términos políticos, que sean realmente autónomas e independientes, y que no pase lo que ha pasado, que ha sido una simple repartición entre los partidos políticos, estos cargos. Y además hay otro elemento también en esta crisis, y es la necesidad, por ejemplo, de que los partidos políticos introduzcan el sistema de primaria, y deben ser primarias cerradas con padrón, porque probablemente en la base de esos partidos políticos, y aquí estoy pensando en paralelo con Pedro Sánchez, donde toda la cúpula del PSOE, donde los varones del partido lo masacraron, lo avasallaron en España, y Pedro Sánchez se va a las bases de los partidos y el partido lo resurge. En esas cúpulas partidarias, que son autohereditarias de la trilogía Balaguer, Peña, Juan Bosch, pudieran en estos momentos también, en una participación abierta, democrática y de base de esos partidos, tener la incertidumbre de la permanencia de su elección en esos mecanismos. Pero debería ser primaria en el que el dinero no tenga tanto impacto, porque obviamente, si no, los riferos... Pero por eso son los mismos dirigentes de siempre. Es obvio. Es que hemos dicho que con las normas actuales el sistema de partido dominicano está inviable, no hay posibilidad en términos reales de que el sistema funcione, y entonces pudieran venir las situaciones que estamos planteando. Aquí no puede haber primaria sin tope al financiamiento, sin transparencia del financiamiento, porque el que a mí me financia tiene que ser transparente y tiene que tener la capacidad de ser auditable y controlable en materia de términos de los impuestos. Independientemente de lo del caso Odebrecht, la situación interna de los partidos tradicionales de la República Dominicana es también crítica. Hay problemas de confrontación, de división. Se tiene en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ayer salió Felucho a aclarar el tema de la reelección presidencial. Oye, es increíble, porque de eso no se estaba hablando. Y se supone que la Constitución es clara respecto a este punto. Pero salió, y por algo hay una situación interna en torno a ese tema y otros temas. Hay la situación del PRM también, con las candidaturas tanto de Hipólito como de Luis Abinader, y lo del Partido Reformista ni sería. Mira, en el caso de la aclaración de Felucho, es evidente que él actuó como
muchacho demandado, pero no hay que sorprenderse. La confrontación política en el PLD en estos momentos se expresa alrededor del propio control del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí hay una confrontación real en términos del cumplimiento del pacto político que coyunturalmente pudiera favorecer a la tendencia de Leonel Fernández en estos momentos en el marco de la recomposición que se pudiera generar en el 16 de agosto. Entonces, si el presidente va o no va, van a depender también mucho de las señales con que se manden estos precisos momentos. Lo que se está disputando ahí es que ahora el Consejo Nacional de la Magistratura está bajo el control de Danilo Medina, pero cuando se cumpla el pacto en agosto y la Suprema va a ser elegida en diciembre, entonces controlará el Consejo de la Magistratura Leonel Fernández. Y el Tribunal Constitucional en enero. Y el Tribunal Constitucional en enero. Entonces ahí hay un juego. Eso es lo que se está peleando ahí. Ahí hay un juego de recomposición política que de cara a la reforma y a la designación de nuevos jueces en el Tribunal Constitucional, que serían al final los que tendrían que decidir una opinión consultiva en relación a si se le aplica o no el mandato constitucional al presidente Danilo Medina, esa parte está en juego y es muy importante para los intereses del presidente de la República y la tendencia. En el otro escenario, en el caso de Luis Abinader, que ha tenido una participación, incluyendo la participación en el movimiento de Marcha Verde y un distanciamiento del presidente Hipólito Mejía sobre la no participación militante en esos procesos, va a depender de cómo se articule la legislación en términos de una primaria. Si hay primaria abierta, en el caso del PRM, corre el riesgo de contaminación si no hay una ley de partido. Es muy probable que le quieran imponer un candidato al PRM fuera del PRM, y esto es delicado para la vida institucional de ese partido. Así es. Bueno, no me dijiste ahorita, porque te pregunté si tú crees que seguirá habiendo cuadros políticos en las Cortes. Después de este trance de ahora. Yo no aseguraría que no habrá. Yo lo que pienso es que si lo hacen sería un error. Mandar cuadros políticos a las altas instancias de los tribunales, sobre todo Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral. Si se copia un poco el modelo, que no es totalmente el ideal en el caso de la Junta Central Electoral, se pudiera crear un tribunal electoral apartado de esa grave influencia de los partidos. ¿Por qué? Porque esa instancia, que es la instancia de control en términos de la en materia electoral, dejó mucho que desear en el pasado. Entonces no hay seguridad, porque lo que estamos también frente al dilema, si nuestra clase política va a aprender o va a desaprender. Lo importante sería desaprender para reaprender hacia el futuro. El que está defendiendo hechos que no puede justificar no se para en esas consideraciones, proteger su asunto y blindar su impunidad. Sí. Sí, Es decir, que no podemos esperar que un día van a decir: ay, señores, nosotros si nos hemos portado mal, vamos a portarnos bien. ¿Qué ustedes creen? Por eso la presión social es importante. Por eso es que la presión social ha de ser importante. Sí. Y por eso es que no me atrevo a afirmar que no reiterarán esa práctica, porque la conducta histórica es la reiteración de esa práctica, captar los órganos de instancia para que decidan parcialmente a favor de intereses partidarios en la República Dominicana. Esa es la realidad en estos momentos. Ahora, ¿cuál es también parte de la realidad, Uche, en estos momentos? Es que la República Dominicana cambió. O sea, esta no es la República Dominicana del 1 de enero del 2017. Esta es la República Dominicana después del 22 de enero del 2017.
Y ese movimiento social es un movimiento social ascendente, que se va a reinventar en términos de demandas sociales y que no va a parar hasta que el propio sistema sea capaz de aquilatar esas demandas sociales. Y que está pidiendo justicia no solamente para los funcionarios del PLD, sino que también lo está pidiendo para funcionarios del PRM, sí. Para exfuncionarios del PRM. Todo el sistema de impunidad y corrupción existente y operante en la República Dominicana. Sí, porque si algo ha quedado demostrado ahora es el nivel de complicidad que ha habido entre los distintos partidos, muy diferenciados en colores y siglas, pero que coinciden mucho en prácticas oscuras, en prácticas de corrupción. Entonces es importante esta demanda que se ha estado haciendo, sin dudas. Fíjate la señal de las cámaras, no hay diferenciación de los partidos, ambos están aferrados a no desaforar a los miembros que están siendo imputados. Ajá. Sí. Eso debió decidirse hace tiempo. Hace rato. Que debió haberse decidido. O el tema del barrilito y cofrecito. Además de este diputado, ¿cómo se llama? El de la Alianza País. Fidelio. ¿Qué otro diputado ha rechazado barrilito y cofrecito? No me consta. Y exoneraciones, que son de las cosas que marcarían la diferencia. Exactamente, pero han desaprovechado esa oportunidad. Bueno. Muchas gracias a Freddy Ángel Castro, muy sustanciosa su participación hoy aquí. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Mañana a las 6 estaremos de nuevo aquí esperándolos para darles nuestro trabajo. Hasta entonces.